Hoy trataremos el tema acerca de los transistores. Para ello entrevistaremos a docentes y alumnos involucrados en este área. A continuación mostramos los videos. ¿Sí? Sí, y ahora sí. Bueno, ahora nos encontramos en el laboratorio de Física 2 y nos encontramos con el licenciado Aquino, que nos va a dar un concepto sobre el diseño de transistores y su parecer, ¿no? Como él es licenciado de la rama de electrónica. Licenciado, ¿qué opinas del diseño de transistores? Mira, la pregunta es un poco general. ¿Qué son los transistores? Son dispositivos semiconductores. Los semiconductores están hechos a base de silicio. Este silicio hay que dopar con materiales de valencia 3, valencia 5. Entonces, con valencia 3 nos va a dar un material tipo P, con el de valencia 5 un material tipo N. Entonces, hay que juntar 3 materiales de este tipo para diseñar, para construir un transistor, ¿no? En general existen dos clases de transistores, bipolares y transistores de campo, FET. Entonces, en ambos campos hoy en día está bien avanzado la ciencia en esta área. Para transistores, para diseñar, bueno, eso se encargan los físicos. Tiene que ser un transistor responder primero de potencia, ¿no? Transistores de baja potencia, alta potencia. Después hay que ver para qué frecuencias, ¿no? Frecuencias bajas, frecuencias intermedias, frecuencias altas, ¿no? Entonces, cada transistor tiene que tener, debe diseñar para un trabajo específico, ¿no? Y es así que ya tenemos en el mercado hoy en día, ¿no? Cantidad de transistores ya hechos, ya no hay necesidad de diseñar, ya están hechos. Salvo por ahí algún caso excepcional existiera, podemos diseñar. Okay, muchas gracias, licenciado Aquino, por su método. 3. Con ustedes, buenas tardes, ingeniero Pineda. Quería decirles sobre nuestro grupo que nos tocó el tema de construcción de un transistor. Bueno, nuestro tema trata sobre la construcción del transistor. El tema, para analizar ese tema, tenemos que ver cómo se ha construido el transistor y de qué está compuesto. Y para eso tenemos que ver la secuencia de los sucesos de la historia y también el suceso del futuro. Y a continuación les mostraré sobre un transistor llamado el BJT. El transistor BJT, llamado transistor bipolar de unión, llamado también en inglés bipolar junction transistor. En el año 1948, un ingeniero alemán llamado Barden y Brighton, en el laboratorio de Bell, construyó el primer transistor en los laboratorios Bell. Al analizar estos transistores, vieron que su funcionamiento era adecuado. El semiconductor de tipo N adherido a 2 alambres. Esos 2 alambres que están ahí llenos de alambres que están a unos 500 micras de separación, formado por 2 diodos y también 3 terminales. Las terminales son del emisor, base y colector. Esta estructura tiene todos los transistores. Y las estructuras son llamadas también NPN o PNP. Ahora, continuando el siguiente transistor, el transistor FET, llamado también por dos monopolares, porque solo hay una corriente de tipo. Y a continuación también les mostraré sobre el gráfico del diagrama de PNP y también NPN. 2 y dale. Siguiendo con los diagramas. Ahora, viéndole en esta imagen podemos ver que acá es el circuito de un NPN y PNP. Ahora, viéndole cómo es la corriente del emisor, de la base y del colector. La corriente del emisor va en este sentido y el de la base va a entrar en este sentido. Y el de la corriente del colector va a ir en este sentido. Vemos que la corriente está yendo del sector N hacia el lado T, que es la base de esta parte, y esta es la parte del emisor y este es el colector. Ahora, en el circuito PNP es casi lo mismo, solo más que la corriente va a venir de acá, va a salir a este lado, y también de esto va a salir a este lado, solo va a cambiar el sentido de la corriente, solo más que en vez de salir esto va a entrar, y en vez de la base va a salir, y la corriente va a entrar de la base del colector. Y eso es todo del transistor. Y 3. Bueno, en esta parte vamos a explicar las configuraciones de un transistor. Bueno, para nosotros poder configurar un transistor, vamos a tener que usar la terminal común de entrada y de salida del transistor. Es decir, vamos a tener que utilizar 3 tipos de configuraciones.
La primera es la configuración de base común. La base constituye el terminal común que se emplea en la entrada y la salida. En esta vamos a encontrar que la unidad que se encuentra unida a la masa. La ganancia en corriente de este circuito es la unidad, pero sin embargo en potencia va a ser un poco más alta, y en tensión va a ser necesariamente ser alta también. Es decir, que el que emplea especialmente, que va a ser empleada necesariamente en circuitos de frecuencia altas y muy altas. Bueno, en el punto 2 vamos a tener la configuración de emisor común. Es decir, el emisor está unido a la tierra. La ganancia en corriente es alta. Es decir, beta del transistor. La ganancia de tensión y de potencia son dependientes de la carga del colector. Es igualmente es igualmente alfa. Y está unida a la configuración. 2 y 3. Bueno, en el tercer punto vamos a tener la configuración del colector común. En este caso, el terminal está conectado a la masa. Es el colector, la entrada que se aplica a la base, como en las configuraciones anteriores, y la carga entre el emisor y la masa. Bueno, esta configuración tiene una ganancia de corriente de beta del transistor. La ganancia en tensión es muy parecida a la anterior unidad que hablamos, y que la ganancia y la potencia son aproximadamente iguales a beta del transistor. Esta configuración se llama también seguidor de emisor. Gracias. Hoy día también les voy a hablar sobre los tipos de transmisores. Existen dos tipos de transmisores más usados en este. Son transmisores de ion y transmisores de potencia. Para empezar, los transmisores de potencia. Transmisores más usados para los controles FNAC. Durante el proceso de fabricación de estos transmisores, la unidad es tratada de forma en que los átomos de los alambres de contacto miren dentro del tubo semiconductor para formar pequeñas regiones del tipo B en sus extremidades. Uno de los zigotes de este sirve como electrodo emisor y el otro como colector, mientras que el cubo semiconductor es la base del transmisor. Esta clase de transmisor tiene una extrema y alta ganancia y una extrema ganancia y muy buena característica de altas frecuencias, pero resultan un poco ruidosas, inestables y difíciles para fabricar. En conclusión, resultan ser muy costosas en precio muy alto. Ahora bien, los transmisores de unión. También se les denomina transmisores de contacto como su nombre lo indica, este tipo de transmisión está basado en el aumento del contacto de las unidades P-N durante el proceso de fabricación del cristal original. Para la fabricación de ese transmisor de unión, básicamente parte de una barra de germanio puro, a la que se le van introduciendo alternativamente impurezas del tipo P y del tipo N. Para obtener el transmisor se corta en pequeños pedazos la barra, en la que existen tres zonas, bien del tipo PNP o del tipo ENP. Luego se añaden los electrodos, siendo estos electrodos extremos y emisor, colector y electrodo. Estos tres últimos constituyen la base del transmisor. Su fabricación resulta ser bastante fácil, ventajosa y, lo que es más importante, su precio es muy económico. A continuación les voy a mostrar unos pequeños gráficos de esos dos transmisores que son de potencia y unión. Ya, que nos explique ya algo. Ahí nos puedes explicar, o sea, señalando, no te preocupes. No, muchachos, tú dices, yo estoy ocupado. Rápido, chicos. No, pues ahí nomás, o sea, ¿de qué trata? Tú dices, ya te explicado, solamente fírmale nomás. Ya, o sea, de ese ya. Háblanos, no, pues. Este es un tipo de transistor que regula corriente.
Ya. Este es un transistor BC548. Si se puede notar el requisito 548. Este amplifica voltaje, corriente, todas esas cosas. La señal sinusoidal. Igualitos son estos. Hay otros. A este digamos, tiene su configuración cada uno de esto. Tiene su hoja de datos, lo que le dicen en inglés datasheet. Ya, y para saber qué tipo de conexión vamos a hacer. A ver, una hojita, préstame tu hoja. Así como esta tiene, mira. Tiene una hoja de datos donde vamos a conectar así. No. Un circuito. De tal manera que esto va. Si tenemos hoja de datos, supóngase que esta patita se va a llamar emisor, este se va a llamar base, este se va a llamar colector. Este emisor va a entrar corriente por aquí, por la base entra voltaje y sale por el colector, dependiendo de la hoja de datos. A veces entra corriente por este lado por el colector, sale por el emisor, por la base se vuelve tierra, dependiendo, ¿no?, de la hoja de datos. Y esto solamente, estos tipos de transistores amplifican señal, ¿ya? Y hay otros metálicos que son más precisos, son para hacer, por ejemplo, para hacer transmisores de radios, digamos, con estos tipos de transistores hay pequeñitos, que transmisor de radio se hace solamente en alcance de 10 metros, 100 metros, ¿no? 100 metros el mínimo. Y ahí se usa más otros tipos de transistores que se hace ya para radios FM o AM, ya son más grandes. Y aquí tienes, normalmente funcionan con estos, son condensadores. Ajá. Listo. Y si ustedes ven aquí un integrado, este integrado tiene internamente encapsulados estos transistores, full de transistores. O sea, no solamente, otros tipos son. Entonces aquí se encapsula varios transistores, diodos, de todo, ¿no? Entonces a este se llama circuito integrado. Ajá. Listo, pues todo. No más, es lo que es función. Aquí me dejo. Entre los dispositivos semiconductores de transformación eléctrica, es decir, los dispositivos que sirven para la transformación o conversión de magnitudes eléctricas, los transistores ocupan un importante lugar. Los transistores son dispositivos semiconductores aptos para la ganancia de potencia y tienen 3 terminales o más. En conclusión, los transistores son muy útiles en el avance de la tecnología. Eso sería todo, hasta otra oportunidad.